que ya se los comentaré, pero es impresionante a nivel mundial lo que estamos viviendo en cuanto a autismo, porque antes eran muy pocos casos, era uno en varios miles de niños nacidos, y ahorita que les presente las estadísticas, la verdad, asustan, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrarnos más, ¿no? Con estos pequeños o ya algunos adultos, y es importante que sepamos qué tienen, porque luego juzgamos muy duro a los papás, ¿no? O sea, ay, no lo controla, ay, es berrinchudo. A mí me pasó, un día veníamos de regreso para México, ni me acuerdo de dónde, pero estábamos tomando un avión y, y bueno, estaba una mamá sufriendo muchísimo porque pues su pequeño se notaba que tenía autismo, estaba totalmente desorganizado, porque así se llama cuando ellos empiezan a jalarse el cabello, a golpearse, a tirarse, se dice que se desorganiza su cerebro y por eso tienen este tipo de conductas. Entonces imagínense ese cerebro desorganizado y tratando de meterlo a un avión. Entonces, bueno, sufrió muchísimo esa mamá, claro que traía audífonos el niño, este, pero gritaba, ¿no? Y entonces la gente molesta. Entiendo que no nos gusta cuando las personas gritan o pasa algo, entiendo, pero tenemos que humanizarnos más y entender que ahora pues hay muchos más casos que tenemos que convivir en el súper, en los aeropuertos, como les digo, en la calle, ¿no? En las escuelas, porque gracias a Dios se está generalizando como esta parte inclusiva. Y entonces a mí me parece que es una maravilla que tengamos más información para evitar el juicio, para pues estar como atentos a que si hay una persona así, pues es una persona con especial, ¿no? Neurodivergente, como ya lo hablamos desde la primera clase que tuvimos. Entonces, eh, pues por eso quise dar ahora este taller, este curso, esta clase, porque me parece que tenemos que estar informados, ¿no? Entonces, vamos a dar 2 minutitos más para que sean unos poquitos más, dar la oportunidad a los que vienen un poquitillo tarde, como yo que corrí porque estaba en sesión. Y, y pues bueno, también decirles que acuérdense que se graban las clases y esto es con el objeto de que o las vuelvan a escuchar o las compartan si algo les pareció interesante, si creen que esto le pueda ayudar a alguien, pues compártanlas, ¿no? Ahora, vamos a ver muchas características que se asemejan al déficit de atención. Entonces, pues sí, hay una línea como que muy pequeña entre el déficit de atención y el autismo grado 1. Ya les explicaré cómo se diagnostica y cuántos grados son. Entre el grado 1, que es el autismo más leve, y el TDAH, hay una línea que por eso se confunden muchísimo los diagnósticos. Entonces, es importante, ¿no? Como conocer un poquito más. Pues bueno, vamos a iniciar. Déjenme quitar esto.
Ya estoy de nuevo adentro. Vamos a compartir. ¿Ya me están viendo? Pero... ¿qué? Listo, pues vamos a hablar el día de hoy de autismo. Ya me conocen, soy la maestra, estudio psicología, Ana Laura Alba Guerrero, y la maestría es en neuropsicología clínica, entonces pues me he adentrado en todos los conceptos acerca de cerebro, todos los diagnósticos, los diferentes trastornos. Entonces vamos a empezar a ver qué es el autismo. Viendo otra cosa. No, no se va. Listo. Ahí mi técnica Sofía me pudo ayudar. Gracias. ¿Qué es el autismo? El autismo forma parte de los llamados trastornos generalizados del desarrollo, que también engloban al trastorno de Asperger, que es una forma mucho más leve, donde no está alterado el lenguaje ni la inteligencia, y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este grupo también se clasifica en el trastorno desintegrativo de la infancia y el síndrome de Rett. Voy a hacer aquí un paréntesis. Ya les explicaré toda la forma de diagnosticar el autismo, pero cuando no reúne todas las características de las que hablaremos en un momento, entonces se tiene que diagnosticar como un trastorno generalizado del desarrollo. Por ejemplo, no, pues sí me ve a los ojos, pero no tiene lenguaje, pero sí hace colalias, ¿no? Entonces no reúne como todo, sin embargo, eh, pues es un trastorno. Entonces, todos aquellos trastornos o pacientes que nos lleguen con características semejantes, pero no con todas, y no lo podemos diagnosticar como autismo de ningún grado, entonces van a entrar en esto que es trastorno generalizado del desarrollo. Ahora, en en el DSM-4 estaba separado Asperger de autismo. Ahora en el DSM-5, ¿no? Que por cierto ya viene el 6 ya pronto, porque ya estamos ya se está revisando y demás están haciendo todo esto. El DSM, acuérdense que es el diccionario de enfermedades psiquiátricas, y ahí están todos los trastornos, o sea, todos los síndromes, todo esto que afecta de manera al cerebro. Entonces, el Asperger ahora ya está incluido dentro del autismo y se nombra como autismo grado 1, ¿ok? Entonces, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado tiene ciertas características, pero no llega a ser, o sea, no tiene todas las características del autismo. Y trastorno desintegrativo es porque tiene también como muchas cosas diferentes, ¿no? Es un niño que tiene algunas cosas diferentes en cuanto a su desarrollo, y entonces por eso se le llama desintegrativo de la infancia. Y el síndrome de Rett, que solo es en niñas, es de los autismos más agresivos, con una característica especial. Normalmente llegan los papás y te dicen,
Es que ya hablaba, comía sola y de repente dejó de hacerlo. Entonces se tienen que hacer muchos estudios porque es de los más agresivos el síndrome de Rett. Entonces, nosotros vamos a hablar del autismo en general, ¿sí? Y pues vamos a entender algunos conceptos cuando se trata de trastorno generalizado del desarrollo, porque es, tiene dos, pero no los tres, entonces ahí es donde vamos a definir como la diferencia. Los niños con trastorno autista tienen déficits severos en áreas principales. Estoy hablando niños porque quiero que los papás como que tomen como muy en serio el valorar a sus hijos y que no, como es un duelo muy fuerte el saber que nuestro hijo tiene algo, entonces a veces nos negamos y decimos, no, 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 es que así es, o es berrinchudo, o no, 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 mi hijo está bien, ¿sí? Y entonces por eso hablo de los niños, pero en general, estas áreas principales se presentan también en los adultos. Ajá. Y muchos adultos han vivido con autismo y no se han dado cuenta hasta que de repente lo sufrieron mucho, mucho, mucho durante muchísimos años, sentirse diferentes, que les cueste trabajo la parte social, esto de intereses restringidos, que es como que un tema en específico, y entonces la gente no los entiende y los nombran raros, y es porque no fueron diagnosticados como con autismo. Pero luego ya de adultos me llegan a la consulta porque ellos se dan cuenta que tienen como muchas de estas características. Entonces, ¿cuáles son las tres áreas principales? Una es la interacción social, es cómo se relacionan con las personas que los rodean. La otra es comunicación o lenguaje, es de qué manera hacen que entenderse de lo que sienten y piensan con los otros, desde bebés. O sea, un bebé recién nacido, así de días, o es más, inmediatamente nacido, se comunica a través del llanto. Y él, en un cerebro, digamos, voy a llamarle normal o sin temas, ¿no? Normal entre comillas, pero bueno, sin temas, va a llorar cuando sienta alguna incomodidad, hambre, sueño, se sienta sucio, que quieran que lo cambien porque ya hizo, tenga algún dolor. Entonces, solo debe presentar ese tipo, eso cuando, o sea, el llanto cuando tiene eso. Desde ahí, y yo se los digo por experiencia, te das cuenta si el niño tiene algo. Hay llantos que no son normales. Entonces, eh, los niños tienen que tener periodos de sueño. Y entonces los alimentas, ¿no? Haces que repitan, sacas el aire, eh, los cambias, ¿sí? Puedes arrullarlos un momento o ponerlos en su cuna, con el estilo que uno quiera, pero así debería de ser normal y que tengan sueños reparadores de por lo menos 3 a 4 horas. No más, porque yo, por ejemplo, en el caso de mi hija, que ella nació a los 7 meses, me decía el doctor, no podemos dejarla dormir tantas horas porque se le baja el azúcar y por eso los niños pueden pues, ponerse mal, ¿no? Y entonces lo normal es que 3 o 4 horas, ¿sí? Si el niño está dormido y todavía es muy pequeño, pues nosotros lo levantamos, le damos de comer, lo cambiamos, ¿sí? Y luego poco a poco se van haciendo como más largos, sobre todo en la noche, estos periodos de sueño. Esa es la forma en que se comunican los bebés. Y conforme vamos avanzando, o sea, hay ciertas como parámetros que nos marcan que deben hacer los niños de que nacen y todo su proceso de desarrollo cuando tiene 2 meses, 3 meses, 4 meses, que ya tienen que detener la cabeza, que sí, me tienen que mirar, me tienen que reconocer, eh, y luego ya después gatear, ¿no? Empezar con esta parte del lenguaje. Eh,
No todos los niños se desarrollan igual, pero sí hay parámetros donde podemos valorarlos y decir, ah, bueno, sí lo cumple, sí lo cumple, sí lo cumple. A mí me parece bien estimular a los niños. Lo que a mí se me hace como un poco exagerado es que los lleven a los 3 meses a estimulación temprana. Eh, a un niño hay que dejarlo que se desarrolle, pero viendo que tiene un desarrollo normal, que no llora demasiado, que sí se está alimentando bien. Por eso es tan importante las visitas al pediatra, porque el pediatra que ha visto tantos bebés, porque nosotros pues hemos visto los de la familia y a veces es el primero para nosotros, ¿no? Entonces, pues no tenemos mucha idea. Entonces, tenemos primero que leer bastante acerca de cómo es el desarrollo de un bebé para tener una idea. Y luego, pues, recurrir a los expertos. ¿Qué más experto que mi pediatra que ha visto muchos bebés y me pueda decir si el niño va bien o no va bien? Si se fijan, les miden los centímetros de su cabecita. Esto es importante porque ahí se ve si están teniendo un buen desarrollo cerebral, si esto que les hablan de que se les abre la mollerita y todo esto, pues es real, porque se tiene que cerrar, ¿no? Y todo esto ir acompañado siempre de su pediatra. Entonces, en la comunicación es desde que nace, el bebé se empieza a comunicar a través del llanto y después pues va a empezar a aprender el lenguaje, ¿no? O cómo comunicarse con papá y mamá y luego pues con todos los que están alrededor. Y la tercera, que es un problema severo en el autismo, son comportamientos e intereses restringidos, repetitivos o estereotipados, ¿sí? O sea, solo les interesa un tema y entonces es un exceso en ese tema. Por ejemplo, niños más grandecitos son los dinosaurios, otros son los aviones, otros son los coches, pero en exceso y no van a hacer caso de lo demás. También movimientos, ¿sí? Estos movimientos de aleteo son, pues ahí nos llaman la atención porque no son normales. En estos trastornos no solo se produce un retraso en el desarrollo, sino es un desarrollo atípico, lo que les digo, con amplia alteración de las funciones. La mayoría de los niños con trastorno generalizado del desarrollo también sufren deterioro cognitivo, o sea, coeficiente intelectual inferior a 70. Dentro de los niños con autismo hay un amplio espectro de gravedad, teniendo algunos síntomas más graves y otros más leves. Estuve trabajando con un psicólogo que era muy bueno y él se especializó en autismo. De hecho, es uno de los mejores que está por aquí, por nuestra zona. Es Cristian Sánchez. Y a mí me encantaba que decía que los niños autistas son diferentes todos y son niños súper especializados en sus gustos, ¿sí? Y decía, cada uno con su cada unada. Todos son diferentes. Lo que pasa es que para diagnosticarlos englobamos, pero son tan diferentes y él mismo decía, son tan sofisticados en sus gustos, en todo lo diferentes que son. Por eso esto que se llama neurodivergencia o niños neurodiversos o diferentes. Voy a explicar un poquito, como ya adentrándome a cada uno de estas tres campos de acción. El primero que es la interacción social. Este probablemente sea el más característico de los niños con autismo. Primero, desde pequeños no miran a su madre o a quien los cuida. No responden a los gestos y miradas de la gente a su alrededor, por lo que a veces los padres dicen, son ciegos o sordos. Dicen, es que no me ve, tampoco me escucha. Entonces, como no responden a los gestos o las miradas de la gente alrededor, se tornan como que no tuvieran mucha acción su carita, porque no generan gestos. Esto es como algo muy característico.
¿A qué se debe esto? En el cerebro tenemos unas neuronas que así se llaman, neuronas espejo. Y entonces, todos aprendemos por mirar. Ajá. Estamos imitando, por imitación. Entonces, en los niños no hay estas neuronas espejo, por eso son muy poco empáticos. No pueden sentir lo que siente el otro. Y yo les pregunto, a ver, si te ve llorando, es una de mis preguntas siempre en la consulta primera, es si te ve llorando, ¿qué hace? Nada. O sea, puedo reírme, llorar y él ni siquiera se percata. Entonces, a esto responde como que los papás dicen, es que le hablo también por su nombre y no hace caso. Cuando son mayores, los niños con autismo no buscan el contacto con otras personas. Y en el caso de ser capaces de responder a interacciones sociales, no son capaces de mantenerlas, ni darse cuenta de los sentimientos o pensamientos de los demás. Por eso prefieren jugar solitos, en solitario. O sea, son niños que están jugando solitos, que además juegan de una manera diferente. Por ejemplo, un carrito, en vez de ponerlo en el piso y hacer como que anda el carrito por una carretera, le mueven, por ejemplo, las ruedas y las ruedas y las ruedas y las pueden estar moviendo por horas. O sea, juegan diferente, ocupan de manera diferente las cosas para jugar. Los padres de estos niños a veces dicen que al cogerles en brazos, los niños no se dejan acurrucar, no se dejan abrazar, mantienen una postura rígida y si se les abraza no muestran reciprocidad. Todo esto les produce la sensación de que no saben acunarles correctamente, lo cual les hace sentirse muy inseguros. Lo que pasa es que como papás, ¿qué es lo que quieres? Como mecerlo, abrazarlo, besarlo, y esto lo impiden los niños. Pero es lo que yo les digo. Esto es por lo que se produce de las neuronas espejo. Ahora, problemas del lenguaje. Otra característica. Respecto a los problemas serios en el lenguaje comunicativo verbal y no verbal, acuérdense lo que yo les decía, pues un llanto es una forma de comunicarse de un bebé, ese es un lenguaje no verbal, pero tienen serios problemas en el verbal y en no verbal porque no se saben comunicar. Frecuentemente no tienen lenguaje inteligible, repiten las palabras que oyen, que son ecolalia, ¿sí? Las repiten, las repiten, las repiten. Esto es clásico y sobre todo cuando se trata de autismo grado 2 o 3. Alteran el orden de las palabras o las usan con significado solo para ellos. Entonces, pues no se les entiende. Unos no hablan, no tienen lenguaje, y otros ocupan de esta manera las palabras, con dificultad. Si hablan, generalmente pronuncian correctamente y la gramática es correcta, pero fallan en la comprensión, en la expresión de las palabras, pues se expresan con diferentes significados según el contexto o las reglas prácticas del lenguaje. Eh, por ejemplo, aquí les pongo saludar, o sea, lo normal es llegar y saludar y despedirse al final. Esto no lo entienden ellos, es como que lo tienen invertido o para ellos no hay una lógica en esto. Entonces, por más que uno les explique muchas cosas, no las entienden porque no hay esa comprensión en su cerebro. También fallan en el aspecto no verbal de la comunicación, como les digo, los gestos, mirar a la cara de quien les está hablando, hacer entender a su interlocutor que oyen y le entienden. Debido a todos esos problemas de comunicación, la imaginación está muy afectada. Los niños con autismo no son capaces de usar juguetes para el juego simbólico o imaginativo. Por ejemplo, otra de las preguntas que se les hace, sobre todo en niños o niñas más grandecitos de 3, 4 años. Es, si le pones un juego de té y tú empiezas a decirle que vamos a jugar juego de té y le pones el tecito, que esto es una fantasía, una imaginación, pero es un juego simbólico, ellos no lo pueden hacer porque ni siquiera lo comprenden. Entonces, imagínense cuántos déficits tenemos en la comunicación. Y es lo que les digo, las neuronas espejo
hacen que no puedan imitar muchos juegos. Entonces yo por eso siempre les digo a los papás, que el trabajo en casa debe ser de, porque es donde más avanzamos en los niños con autismo. Haz que te imite, ¿sí? Haz que te imite, o sea, salúdalo y dile, levanta la mano y tú le levantas su manita y entonces le dices hola para que entienda que eso es un saludo, ¿sí? Y ahorita ya más adelante les voy a hablar acerca de cómo hay tanto problema de la comunicación, usamos pictogramas. Y bueno, ahora en las tabletas hay unas aplicaciones que están increíbles, ¿no? Para que ellos se puedan comunicar. Pero aquí el tema es lograr que exista esta comunicación, porque de verdad que hay muchísimos problemas severos porque no hay lenguaje o hay muy poco lenguaje. Luego, comportamientos estereotipados e intereses restringidos. Los comportamientos repetitivos o estereotipados incluyen intereses muy concretos y estrechos. Son niños a los que solo les interesa una cosa de manera excesiva e inflexible. La rueda del coche, los dinosaurios, los libros de color rojo. Realizan rituales y rutinas repetidos sin función alguna, ¿sí? Tocan muchas veces lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y no salen de ese loop como de estas rutinas o estos rituales extraños. O tienen movimientos estereotipados, que es el aleteo. Es clásico el aleteo porque esto me habla de que algo está pasando a nivel cerebral. Entonces mueven mucho los deditos, pero con un movimiento exacto, 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 o sea, el mismo, el mismo, el mismo, y lo pueden repetir por horas. Y les interesan mucho y se preocupan por las partes de los objetos. Lo que les comentaba, de un coche, en un cochecito, en vez de ponerlo a correr como si fuera una carreterita en el piso, y están preocupados por la llanta, la llanta, la llanta, y la pueden hacer nada más correr la llantita en sus manos por horas. Ahora, creo que aquí les voy a explicar un poquito lo que es el autismo. En el centro tenemos déficit de comunicación social, intereses restringidos, comportamientos repetitivos, sensibilidad sensorial, ajá, insistencia en la igualdad. Me voy a referir, como ya les hablé un poquito de la comunicación social, les hablé de los intereses restringidos y los comportamientos repetitivos. Esta parte de la sensibilidad sensorial es bien importante porque eso es una característica. Claro, se da también en otros trastornos como el trastorno por déficit de atención, sí, sí se da, pero en ellos es una característica impresionante, ¿sí? Y entonces, esta sensibilidad sensorial se refiere a los 5 sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto. Entonces, puede ser que el niño, como algunos papás me dicen, es que no puede usar ni pantalones de mezclilla, menos de otra tela, solo puede usar de algodón, o sea, pants, porque son suavecitos. O les molestan muchísimo las etiquetas. O hasta los colores, solo puede vestir de azul, no quiere vestir de otro color más que azul, o de rojo, o de blanco, no sé. Pero es con una exageración porque lloran, o sea, de verdad lloran y se alteran de manera impresionante por esta sensibilidad sensorial. Y como les dije, es en piel, visual, entonces si hay luces como que me molesten, es terrible. Auditiva, esa es característica. Es que pongo la licuadora y se pone muy mal. Prendo algo que suene fuerte o algún ruido de un motor y se tapan los oíditos así con una desesperación y se empiezan a balancear. A ver, ¿qué es lo que pasa? Aquí es como muy importante para que entiendan, si ustedes los ven en el supermercado, en el aeropuerto, en la calle, a ver, hay un estímulo que desorganiza el cerebro. A ver, todos tenemos algo que nos desorganiza. Por ejemplo, y a mí, por ejemplo, era terrible que con las uñas le hicieran en el pizarrón, que era antes de gis,
que hicieran con las uñas en el pizarrón, y entonces, ¡ay! Y todo el mundo, ¡ay, no hagas así, no hagas así! Eso es, esa sensación desorganiza el cerebro. Ajá. O sea, es como que me altera, me da ansiedad, me da desesperación, quiero correr. Bueno, eso es que se desorganiza el cerebro. Entonces, un niño con autismo, si oye un ruido muy fuerte, sobre todo, esto es una característica, oye un ruido muy fuerte, entonces se tapa los oídos y trata de tapar el estímulo. Si el estímulo es muy grande, se empieza a golpear la cabeza. ¿Por qué? Porque un estímulo mayor quita el estímulo menor. Entonces, al yo golpearme la cabeza, me va a doler tanto que entonces voy a tapar el estímulo que me molestó. Fíjense cómo funciona el cerebro. Por eso se golpean con las manos, ajá, porque algo desorganizó su cerebro, algo que les molestó, algo que les enojó, algo que les quitaste, algo que no le entendiste, algo que lo que sea, que desorganizó su cerebro, entonces por eso se golpean, se pegan en el piso, eso es como muy clásico, que se golpean espantosamente la cabeza contra el piso o la pared. Es para que el estímulo mayor tape el estímulo que molestó, ¿sí? Que sería el menor. Entonces, ahora alrededor de esto que ya estamos explicando, viene lo que se llama comorbilidad. Esto es, ¿con qué más? O sea, además de todo esto que es propio del autismo y que es suficiente para diagnosticar, ¿qué puede haber más? Bueno, puede haber ansiedad, vamos del lado derecho, como en el sentido de las manecillas del reloj, condiciones genéticas, depresión, problemas motores, trastorno obsesivo compulsivo. Me voy del lado izquierdo, epilepsia, TDAH, trastornos de sueño, irritabilidad, alteraciones gastrointestinales. Fíjense todo lo que puede pegarse al trastorno y la mayoría tiene muchos de ellos, ¿sí? Y son, por ejemplo, son adolescentes que tienen el centro, que ya sabemos que es comunicación, intereses restringidos, comportamientos repetitivos, y de lado, y que observamos que son ansiosos, que están deprimidos, que son obsesivos o compulsivos, que tienen problema en la atención, que no duermen bien y que se tornan irritables. O sea, imagínense todo esto junto. Imagínense a los padres. Entonces yo les pido que se pongan en lugar de los papás, que nos entendamos unos a otros como adultos. Y por eso es tan importante la educación, ¿no? La información acerca de esto para que no haya juicio. O sea, imagínense una criatura con todo esto junto. Ahora, además de esto, ¿qué puede haber? Y les puse, está en azul. Discapacidad intelectual, es DI. La discapacidad intelectual puede ser severa, moderada o leve. Aunque en el Asperger, por ejemplo, es de media a inteligencia por encima de la media. Habilidades lingüísticas, problemas con el lenguaje de forma severa, ¿sí? Puede ser fluido, no fluido, ¿sí? Ahí como que varía. Y el funcionamiento adaptativo, que requiere apoyo, ya sea moderado, sustancial o es totalmente independiente. Estas tres se las están aquí abajo como para que entiendan un poquito más cómo se engloba. Entonces, imagínense la ansiedad que padecen, que normalmente va pegada a todo esto. Se deprimen con facilidad. ¿Por qué? Porque hay una alteración ahí cerebral de muchas áreas. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Ahora. Laura, Ana, ¿Sí?
¿Qué es esto que pusiste de insistencia en la igualdad? Porque ellos luchan, no lo quise tratar mucho porque ahí hay un tema, pero ahí me voy a regresar, permítanme. Perdón o sea, porque dije, qué raro, ¿a qué estás, en los cuadros, exacto? Ajá. Lo que pasa es que tienen que ser tomados en cuenta y no los tomamos como iguales. Ah, ok. ¿Sí? O sea, como tienen conductas diferentes, entonces los apartamos de la sociedad y los tenemos que tratar diferente y ellos lo que necesitan es que se traten y sean incluidos en la sociedad. Ok, o sea, aunque no hablen muy bien, Exacto. están demandando, pidiendo eso. Ajá. Sí, Quiere decir yo no que algo hablo, del pero cerebro sí está necesitando este contacto. Exacto. Sí es, yo estoy aquí, soy importante, tómame en cuenta y yo necesito tu atención y si no, cursamos con todo esto que hablo de ansiedad, depresión, porque claro que se sienten diferentes. Ok. Gracias, Ana. De nada. Diagnóstico. Para un diagnóstico, los niños deben tener múltiples síntomas en 3 áreas mencionadas, especialmente el área de la interacción social. Debe haber disminución en la comunicación no verbal, o sea, lo que les comentaba, mirar a los ojos, expresiones faciales, posturas, gestos para regular la interacción social. Déficit en encontrar amigos y relaciones sociales apropiadas. Falta de deseo de compartir el interés por las cosas o la alegría con otros, no señalan las cosas que les interesan, no enseñan a los padres cosas que les gustan o logros que obtienen como un dibujo que han hecho y no tienen reciprocidad social o emocional. Entonces, si a mí me llega un paciente donde yo pregunto esto, entonces yo ya sospecho que hay autismo, ¿ok? Entonces, debido a la combinación única de síntomas que presenta cada niño, a veces puede ser difícil determinar la gravedad. En general, se basa en el nivel de deterioro y cómo afecta la capacidad de desenvolverse. Sin embargo, a ver, ojo con esto. Señales de alerta. Falta de sonrisa. No mirar a los ojos. No balbucear. Tener retraso en la adquisición del lenguaje o perder el lenguaje adquirido, porque eso llegan mucho los papás, es que sí hablaba y luego dejó de hablar. Eso es como básico. No señalar para mostrar o compartir interés. No responder al nombre. Les hablas y no responden al nombre. Falta de juego simbólico, reacciones inesperadas frente a estímulos sensoriales, entre otras. ¿Qué son reacciones inesperadas? Aleteo, me pego en la cabeza porque tuve un estímulo, lo que les explicaba. ¿Sí? O sea, reacciono de manera diferente. O sea, yo puedo decir, ay, me está molestando, qué horrible ruido, a ponerme a aletear, pegarme en la cabeza, ¿sí? Porque es su forma de reaccionar de manera diferente a los estímulos. ¿A qué edad se diagnostica? La edad promedio en que se diagnostica el autismo clásico es a los 3 años, mientras que el Asperger, ¿sí? Trastorno general del desarrollo, tiende a ser diagnosticado más tarde, como entre 7 y 9 años respectivamente. Los primeros signos pueden ser condiciones del espectro autista para mejorar la vida del niño y de su familia, ¿ok? ¿Cuáles son las causas del autismo? No se conoce la causa del autismo. No sabemos qué es lo que la ocasionó. Solo se sabe que esto es genético, eso sí sabemos, que es genético,
que cuando hay un hermanito con autismo, la frecuencia aumenta un 4.5, que el autismo podría ser una consecuencia de la interrupción del desarrollo normal del cerebro en una etapa temprana o del desarrollo fetal causado por defectos en los genes que controlan el crecimiento del cerebro y que regulan el modo en que las neuronas se comunican entre ellas. Mediante estudios de imagen cerebral como la resonancia magnética y la tomografía axial, se encuentran alteraciones en la morfología cerebral, agrandamiento de las zonas del cerebro que contiene el líquido cefalorraquídeo y los ventrículos cerebrales y alteraciones del cerebelo y la forma frontal del cerebro. Sí, yo he notado, y esto es bien importante, que tienen una forma diferente las cabecitas de los niños que tienen autismo. O sea, se puede diagnosticar con electroencefalogramas, sí, y les voy a platicar por qué estoy así. Estuve con un doctor estudiando hace muchísimos años, 16 años. Estuve con un doctor que se llama el doctor Coven. Él puso, de hecho, varias instituciones con en Puerto Vallarta y en otras ciudades, donde se dedicaba, a estudiar solo cerebros con niños con autismo. O sea, él así, toda su obra y todo se dedicó a estudiar a niños con autismo. Porque decía, a ver, como son tan diversos los síntomas, sé que son como los 3 principales que aquí les ponemos, como que son los principales que aquí les señalo. Entonces, imagínense que él dijo, tiene que haber algún común denominador entre los cerebros. Y sí lo encontró. ¿Qué encontró el doctor Coven? Que en el electroencefalograma, a la hora de revisarse, se ven los hertz del cerebro, que son los ciclos por segundo que está funcionando, cómo está funcionando. Y si hay una anormalidad entre 8, 9 y 10 Hz, estamos hablando de autismo. Es lo único que se sabe. ¿Qué otra cosa sabemos? Y eso lo platiqué mucho con mi amiga Sabelia Bravo, que desgraciadamente falleció el año pasado, que era una neuróloga pediatra maravillosa, y me decía, lo que observo en todos los cerebros de niños con autismo es que hay un tema en tallo cerebral. Entonces, ¿qué puedo, cómo se puede diagnosticar? Bueno, ahorita les voy a poner un video y regresamos a la parte de diagnóstico.
A María no la trajo la cigüeña. María vino de un planeta lejano, como Superman. Tardó 9 largos meses en llegar a casa y cuando por fin lo hizo, se quedó dormida. María fue enseguida la alegría de la casa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos, no respondía a nuestros abrazos. Era como si viviera en un mundo propio, sin conexión con el nuestro. En vez de jugar con sus muñecos, los alineaba como en un desfile. Igual que los médicos que la fueron visitando, cada uno con su opinión, cada uno con un diagnóstico diferente. Nosotros también hicimos un largo viaje en busca de respuestas que llegaron al cabo de mucho tiempo. En ese viaje tuvimos de compañeros a los otros padres, con los que compartimos tristezas, alegrías y experiencias. María vive ahora en Canarias, tiene 15 años y es un solete. Nuestro mundo sigue siendo muy complicado para ella, así que necesita ordenarlo para vivir en él. En su cabeza todo está clasificado, bien ordenadito, un cajón para cada cosa. Le angustian las situaciones inesperadas y para ayudarla en esos momentos utilizamos los pictogramas que le ayudan a establecer las rutinas. Por ejemplo, un día cualquiera, 8:15 levantarse, 8:30 vestirse, 8:45 desayunar, a las 9 ir al cole, 14 horas volver a casa, 17 al parque, 18:30 una merendola, 19:30 jugar con sus papelitos, 20 ducharse, 20:30 cenar, 21 lavarse los dientes y a la cama hasta el día siguiente. Además, María tiene dificultades para hacer las cosas más sencillas, como atarse unos zapatos o subirse una cremallera, bañarse sola, llamar por teléfono o simplemente abrir una lata de anchoas, poner la tele o utilizar el chaleco de emergencia. Bueno, eso ni siquiera yo sé. Pero también tiene superpoderes, como Superman. Superconcentración para comer. Supercarisma para hipnotizar a la gente con una sonrisa. Supervisión para cortar papelitos. Y sobre todo, supermemoria. En su cabeza hay sitio para los nombres de la gente que ha conocido alguna vez. Esos nombres van siempre con ella y son su mapa del mundo. Son las listas que repite una y otra vez y hacen que el mundo sea un sitio seguro. En la vida real pasan demasiadas cosas en un instante. La gente habla todo el rato, se mueve muy deprisa. Sus caras expresan emociones que a María le cuesta comprender y ella lo recibe todo a la vez de una manera confusa y agresiva. La única forma de defenderse es refugiándose en su universo. Un sitio donde solo ella puede entrar y salir. Bueno, también sus amigos imaginarios, esos con los que se ríe a carcajadas cuando nadie la ve. En ese sitio especial, María encuentra protección en sus juegos repetitivos, con la arena o con los papelitos. O simplemente viendo caer el agua. Gracias a esos momentos, María calma la angustia que le provocan unas reglas que no entiende. Cuando estamos con María, procuramos no pensar mucho en el futuro, solo en el día a día. Queremos verla feliz, que aprenda poco a poco a ser independiente y que se siga acordando del nombre de todas las personas. Cuando María está con nosotros, hace del mundo un sitio mejor.
Pues yo creo que a todos nos encantó el video de María, porque ejemplifica muchísimo lo que les he estado explicando ahorita y lo que enfrentan los papás, ¿no? Como los papás de María, ¿no? Toda esta serie de conductas diferentes, es un desarrollo muy diferente en los niños y tenemos, bueno, que estar como todos muy involucrados, porque ahorita que vean las estadísticas, pues bueno, sí asustan un poco, pero entonces tenemos que estar muy informados. Voy a seguir con la... Ok, se los voy a poner así. Ok, para un diagnóstico de autismo, los niños deben tener, como les decía, múltiples síntomas, como son disminución en la comunicación no verbal, déficit en encontrar amigos, falta de deseo de compartir el interés por las cosas o la alegría, no tienen reciprocidad social emocional debido a la combinación de todos estos síntomas. A veces puede ser difícil determinar la gravedad y se basa en el nivel de deterioro de cómo afecta la capacidad de desenvolverse. Ahora, las señales de alerta, ¿no? Todos debemos de tener señales de alerta para acudir inmediatamente al experto, ¿no? Que en este caso sería psicólogo, que son los que estamos capacitados para aplicar las pruebas, que se las voy a platicar un poquito, y para que tengan idea de qué pruebas se hacen y cómo se hace el diagnóstico. Falta de sonrisa social, no mirar a los ojos, ya se los había comentado, no balbucear, no señalar o mostrar o compartir interés, no responder a su nombre, falta de juego y reacciones inesperadas. En la edad de diagnóstico, ya se los había dicho, son 3 años, síndrome de Asperger, puede ser un poco más tarde, entre los 7 y los 9 años, pero, ojo, los primeros signos son evidentes desde los 12 meses. Esta es la que les había compartido. Y ahora vamos a ver los grados. Según el DSM-5, que es el Diccionario de Enfermedades Psiquiátricas, hay 3 niveles. El nivel 1 es una persona que se puede diagnosticar como Asperger, ¿sí? Cumple los criterios de TEA, como son dificultades en la comunicación e interacción social, comportamientos e intereses o actividades repetitivas y ausencia de retraso en el desarrollo del lenguaje o la inteligencia, o en algunos casos puede tener inteligencia mayor. Ajá. Pero fíjense, todo es como leve, tiene solo dificultades, tiene intereses restringidos o actividades repetitivas, ¿sí? Y entonces se diagnostica como Asperger. En el nivel 2 es gravedad moderada. Aquí requiere un apoyo sustancial. En el Asperger necesitamos un apoyo psicológico, ¿sí? Que esté ahí, ¿no? Como ayudando a todo esto, porque ellos, como se los presenté, tienen trastorno por déficit de atención, ansiedad, padecen de depresión y además normalmente tienen trastorno obsesivo compulsivo. Eso es como característico del Asperger. En el nivel 2, que requieren un apoyo sustancial, presentan un lenguaje limitado con frases cortas, interés restringido en temas específicos, dificultades significativas para iniciar o mantener interacciones sociales, comportamientos repetitivos, rigidez ante los cambios y comunicación no verbal marcadamente irregular. O sea, ahí es el intermedio. Ya tenemos como todo, lo del lenguaje, lo de los intereses, la interacción social muy restringida, estos comportamientos extraños, ¿sí? Ese como que es mucho más fácil de diagnosticar el nivel grado 2. Y el grado 3, que es al que le llamamos profundo, es gravedad extrema en todas las áreas. La mayoría no tiene nada de lenguaje,
no interactúan con nadie, hagan de cuenta que viven en su burbuja, pareciera, como nos dicen, que no oyen ni ven, tienen unos comportamientos bien repetitivos y tienen una rigidez impresionante y entonces son los clásicos que al no tener lenguaje y se desesperan porque quieren hacerse entender y no pueden y entonces se golpean contra el piso y bueno, o sea, es de verdad todo un tema en el hogar, en la casa, en la familia, cuando tenemos este tipo de autismo. Ahora, ¿cuáles son las causas? Que era lo que yo les decía. No se conocen. El autismo puede ser consecuencia de que algo pasó en el cerebro. Y como yo les comentaba antes del video, era el doctor Roberto Coben sí encontró un común denominador, que es anormalidad en el electroencefalograma, en el mapeo cerebral, en las ondas en el 8, 9 y 10 Hz, y lo que hemos visto, porque nos llegan todos los estudios y lo hemos platicado, les digo, con mi amiga neuróloga Sabelia Bravo, problema en tallo cerebral. Eso es como algo que hemos encontrado de manera repetida, pero no tenemos bases científicas como para decirlo. El doctor Roberto Coben sí hace talleres, lo explica, nos enseña a reconocerlo y entonces nosotros podemos ahí hacer un diagnóstico de autismo a través de un electroencefalograma con mapeo cerebral. Sin embargo, también aquí les muestro un poquito de la etiología, que es de dónde viene, por qué se da esto. Y dice, es multifactorial, pero sí, vuelvo a nombrar, es de base genético. Los estudios genómicos han identificado más de 100 genes de riesgo y esto se refiere a la sinaptogénesis. ¿Qué es la sinaptogénesis? Génesis es el nacimiento de las conexiones neuronales, o sea, sinapsis es cuando una neurona con otra neurona hace clic, esto es eléctrico totalmente, no se juntan, no se entrelazan, eléctricamente hacen esa sinapsis, ¿sí? Hagan de cuenta como si saltara una chispa, porque es eléctrico, y en ese momento se conectan, y cuando se conectan áreas, entonces adquirimos el lenguaje, adquirimos la habilidad para tomar una cuchara, un tenedor, escribir, tomar un lápiz, todo eso, o sea, todo el tiempo nosotros estamos haciendo sinapsis, porque estamos pensando, nos estamos moviendo, estamos comiendo, estamos actuando, estamos manejando, y entonces es todo el tiempo esta sinapsis que eléctricamente, o sea, por eso es que el cerebro se puede leer mediante electroencefalogramas. ¿Por qué? Porque leen la actividad eléctrica, leen cómo están nuestras neuronas, ¿no? Funcionando. Y entonces también es un intercambio químico. O sea, necesitamos calcio, magnesio, selenio, o sea, muchas sustancias para que se puedan hacer estas sinapsis y entonces el cerebro se conecte. Y por eso se va desarrollando y se llama que se va madurando el cerebro. Ajá. Pero el cerebro va cambiando y esto es lo maravilloso que les pongo aquí, que se llama plasticidad neuronal o neuroplasticidad. Esta neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar y aprender. Ajá. ¿Por qué las personas que tienen alguna embolia, algún evento cerebral, con terapia reaprenden? O sea, reaprenden. Esto es porque hay un doctor que se llama Head y que nombra, creo que le dieron hasta premios por ahí, que se llaman las redes Hebbianas. Se llama así porque el doctor es el doctor Head. ¿Y qué dice el doctor Head? Dice, todas las neuronas tienen funciones especializadas, pero tienen muchas funciones especializadas, muchas. Por eso memorizamos, aprendemos, ¿sí? Y adquirimos habilidades. Si una área muere, o sea, una área muere,
las que están alrededor de esa área pueden aprender a hacer lo que hacían esas neuronas y entonces suplir la falta de esa área. Por eso se llama neuroplasticidad cerebral. El cambio, todas las neuronas pueden reaprender y aprender cosas muy diferentes. Entonces, él lo explicaba de una forma muy sencilla. Decía, si van en un avión, van puros desconocidos. Todos, vamos a suponer que todos van a Orlando. Pues lo único que tienen en común es que van a Orlando, pero van de nacionalidades, hablan diferentes idiomas, unos son ingenieros, otros licenciados, otros tienen diferentes. No tienen en común más que van a Orlando. Si hay una emergencia, entonces todos tienen que unirse dentro del avión a pesar de sus diferencias y ponerse de acuerdo y actuar. Y entonces hacer lo que se necesite hacer para llegar al objetivo que sería llegar a Orlando con la vida salvada, ¿no? O sea, bien. Entonces, pues yo puedo hacer esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. No, bueno, el piloto le dio un infarto, pues yo sé navegar un avión, yo sé, ¿sí? Y todos adquieren, y entonces en ese momento hacen una red y se ponen a hacer lo que se necesite para salvarse, ¿no? De ese evento que está pasando. Pues exactamente eso hacen, así lo explica él, eso hacen todas las neuronas. En el momento en que sienten que algo pasa, las hermanitas, las que están junto, van a ayudar haciendo estas sinaptogénesis, ¿sí? Nacimiento de nuevas, haciendo nuevas sinapsis, para hacer las funciones de lo que se necesite hacer, y esto se llama plasticidad neuronal. Entonces, se ha relacionado el autismo con esta falta de o algo que no está pasando en esta sinapsis. Por eso yo siempre les digo, a ver, ahorita vamos a hablar de alimentación al final, vamos a hablar un poco de alimentación, pero sí es muy importante que tengamos todo en el cerebro para poder funcionar, porque si no lo tenemos, por eso tenemos fallas en la memoria, fallas en la atención, ¿sí? Aquí lo primero que yo les digo a mis chicos que tienen déficit de atención, a los papás les digo, necesito que tomen las neurocaps, necesito que tomen omegas, ¿sí? Para hacer como toda la sinergia química necesaria para que ese cerebro funcione bien. Entonces, también en el autismo, según los expertos, dice que hay factores ambientales, que hubo alguna exposición, obviamente no intencional, y además hasta puede ser que ni se hizo conciencia, de alguna toxina, infecciones maternas, y se ha relacionado también con edad parental avanzada. Y aunque hay unos factores ahí neurobiológicos que son alteraciones en lo que yo les digo que son las sinapsis, que es la conectividad cerebral, y neuroinflamación. La neuroinflamación se ha asociado mucho, no sabemos a qué se deba, puede ser como les nombro, toxinas, infecciones, algo que pasó en algún momento en ese cerebro, pero también puede ser por alimentos. Y ahorita voy a hablarles al final de eso, porque sí es importante que tengan este dato. Ahora, las estadísticas, lo que yo les decía, tenemos que estar informados porque las estadísticas espantan. Fíjense, a nivel mundial, Organización Mundial de la Salud dice que de cada 160 niños, uno tiene autismo, ¿sí? Otra estimación indica que el 1% de la población tiene TEA. Ahora, vean en Estados Unidos, las CDC son los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que son los que toman las estadísticas y ven qué está pasando, ¿no? A nivel de salud en Estados Unidos. Y dice que 1 de cada 36 niños de 8 años, pues esa es la media de 8 años, tiene autismo. O sea, el 2.8. Vean ya cómo vamos con esa estadística.
En México, en el 2016 se decía que de cada 115 niños uno tenía autismo. En 2024 se sugiere que el 1%, o sea, 1 de cada 100 tiene autismo. Y hagan de cuenta que se está viendo una progresión impresionante y por eso de 160 que era a nivel mundial, ahorita ya vamos en 36. O sea, vean, es una exageración. Ahora, una vez que ya hablamos de qué se trata, que hablamos de las estadísticas, no de cómo, vamos a ver cómo se diagnostica el autismo. Existen 4 métodos que son los que más se usan. Uno es el A2, les puse aquí A2 y es 2, ahorita les explico por qué, el ADR, el MCHAT y la observación clínica. Entonces, les voy a hablar un poquito de cada uno. Podría yo aquí tardarme horas hablando, les puse así como nada más un resumen para que tengan una idea. El A2 y A22 es la escala de observación para el diagnóstico de autismo, pero dicha en inglés, así se abrevia, A2. Y se le puso el 2 porque es ya el siguiente, el revisado, el último, digamos. Consiste en una serie de actividades diseñadas para observar y medir comportamientos relacionados con lo que ya les sabemos, comunicación social, interacción social y comportamientos repetitivos. El examinador, que tiene que ser un psicólogo, presenta al participante una serie de actividades y tareas para provocar comportamientos sociales y comunicativos. Durante la observación se observan y se registran comportamientos relevantes para el diagnóstico de autismo. Cuenta con varios módulos. Estos módulos son porque son para las diferentes edades. Ajá. Y es de acuerdo a la edad y al nivel de lenguaje. Entonces, viene módulo 1, módulo 2, módulo 3, o sea, aquí entra el psicólogo en una observación directa del comportamiento del individuo en un entorno clínico estructurado, o sea, tiene que ser en la clínica con material, o sea, muy estructurado, donde no haya problemas de que se esté inatento por el ruido, por distractores, y se hacen preguntas acerca de cómo está, si hace contacto visual, si hay una afectación social, de los comportamientos restringidos. Entonces, en se estudia directamente al evaluado, ajá, de acuerdo a toda una batería, ¿sí? Donde nos pone cada cosa que observar y se califica. Y ya con ciertos algoritmos ya me sale el tipo de autismo que sea. Ya se los dije, puede ser 1, 2 o 3, o sea, de primero, segundo o tercer grado. Luego existe la entrevista de diagnóstico de autismo revisada, que es la ADR. Así se llama ADI, entrevista de diagnóstico de autismo, dicha en inglés, y R significa que ya la revisada es la última. Este instrumento es una evaluación clínica estructurada para profesionales de la salud mental que se aplica a los padres, ¿sí? Aquí son una serie de preguntas para recabar información detallada sobre el desarrollo y comportamiento de una persona en sus áreas, ya sabemos, comunicación, interacción social y conductas repetitivas, con el fin de obtener el diagnóstico preciso del trastorno del espectro autista. Entonces, este es el ADR. Luego está otro que es un cuestionario que se llama MCHAT, cuestionario modificado de verificación para el autismo en niños pequeños. Este solo es para niños, es una herramienta de detección en forma de cuestionario de 20 preguntas para padres y está diseñada para identificar a niños de entre 16 y 30 meses. Aquí no entran los adultos, solo niños pequeños. Evalúa el desarrollo social, comunicativo y conductual del niño. Es muy accesible y es no invasiva. El MCHAT como que se usa mucho y es como muy accesible porque solo son 20 preguntas. Y la observación clínica. Hay otro que yo he aplicado aquí que se llama IDEA. Era como
el que se usaba antes. Ahora ya les puse lo nuevo, lo que es mejor, ¿no? Pero yo aplicaba antes el IDEA. Durante la observación clínica directa es muy importante. Ahí se puede ver, por ejemplo, comunicación, que hay retraso en el lenguaje, dificultad para usar o entender gestos comunicativos, no, como señalar, o hay un balbuceo muy limitado. Y la parte de interacción social, que es lo de que yo les nombro, de mantener el contacto visual, compartir la atención con otros, eso de que no señalan, no hay juegos recíprocos, hay comportamientos repetitivos, patrones de juego inusuales o repetitivos. ¿Sí? Si se fijan, antes de ir a cómo son los modos de intervención en el TEA, lo que vimos en María era que se tiene que estructurar muy bien el día de un niño con trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque su cerebro, al desorganizarse tan fácilmente, con los estímulos y demás, también se desorganiza con los cambios. Entonces hay que avisarle, pues es muy importante avisarle al niño, a ver, mañana vamos a ir con la abuela. Puede ser que no haya mucha interacción del lenguaje, pero claro que hay entendimiento. Entonces, avisarle, vamos con tu abuela o tu abuelita, como le digan, vamos a ir a verla, ¿sí? Pero lo más importante es estructurar una rutina, que yo se los he dicho, en trastorno por déficit de atención es bien importante estructurar una rutina. Acuérdense, la estructura está en el área frontal, y esta área frontal, que es atención, funciones ejecutivas, toma de decisiones, es la estructura también. Entonces esa no la tienen los niños ni con déficit de atención ni con TEA. Entonces es muy importante, así como vieron en el video que se lo marcaban a María, de a tal hora te despiertas y luego haces esto, desayunas y luego, o sea, así es básico hacer esa estructura, esa no puede faltar en casa. Ahora, los niños necesitan estructura, tengan o no tengan algún trastorno, ¿sí? Es muy importante. También es importante notificarles los cambios, pero mucho más a los niños con TDAH y con TEA, ¿ok? Entonces, bueno, ahora me voy a los planes de intervención. Aquí se los voy a nombrar un poco rápido, que son los planes de intervención que más se conocen, que un sistema es el ABA. Estos programas se tienen que aplicar en instituciones que manejen a los niños con TEA, ¿sí? Puede ser que los tengan en escuelas donde sean inclusivas, que por eso comentaba con Leti, ellos necesitan sentirse iguales, o sea, ese deseo de igualdad, pues claro que lo quieren todos los niños, porque se sienten diferentes, se saben diferentes, ¿por qué no soy igual? Y entonces les sufren mucho y se deprimen por lo mismo. Entonces, hay que incluirlos, claro, pero hay instituciones que pueden usar esto o en casa llevar estos métodos. Ajá. Uno de ellos es el ABA, es análisis aplicado de la conducta. Este enfoque de ABA está basado en los principios para modificar conductas. Aquí se usan los refuerzos positivos, el análisis funcional y las enseñanzas estructuradas. O sea, tenemos que pedir ayuda al especialista para llevarlo en casa. Y son sistemas que van enfocados como para modificar ciertas conductas y entonces encuadrar ese cerebrito de ese niño y tener una estructura a través de refuerzos positivos, todos estos horarios en casa y un análisis de qué le funciona a cada niño, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se fijaron en María, como decía, hora de papelitos. ¿Por qué? Porque ese es un interés restringido. A María le gusta jugar con papelitos, pues entonces se le da una hora de juego de papelitos. Eso es, hay que analizar de manera de cómo funciona mi niño, cuáles son sus intereses, qué necesita y armarle un método para que lo tenga en casa y también sea apoyado en la escuela.
y enseñanzas muy estructuradas. Eso requiere el método ABA. Ahora, el método Teach es un programa de enseñanza estructurada, pero aquí son puros apoyos visuales. Ajá. Este se usa muchísimo cuando los niños carecen mucho de lenguaje. Entonces, yo les hablo mucho de pictogramas. Ahora les pido a los papás que vean estas aplicaciones que ahorita se las voy a poner como algunas opciones, porque ya con eso se pueden comunicar los niños, ¿sí? Los que no tienen nada de lenguaje. Entonces, antes usaban carpetas porque no había ni tabletas ni celulares inteligentes. Entonces eran unas carpetas y el niño iba cargando su carpeta, abría la carpeta y señalaba un plátano y eso es que quería un plátano. Abría otra y señalaba una cama y es que tenía sueño y se quería ir a dormir. Abría otra y comida o salir al jardín, no sé. Es la forma en que se enseñaba, se entrenaba para que se comunicaran los niños. Luego existe otro que es el Floor Time, que es un enfoque basado en relaciones de desarrollo emocional. Eso es seguir los intereses del niño, promover la interacción y lleva un desarrollo emocional. Esto es como igual, tiene que aplicarlo un psicólogo, tiene que hacer todo un programa de intervención, o sea, por eso es un programa de intervención. Es que qué objetivos, qué necesitamos, adaptarlo al niño, a sus intereses, a su edad, a lo que puedan hacer los papás en casa, porque también, pues obviamente trabajan, si va a tener una cuidadora especial, si cuántas horas estará en la escuela, si solo va a ser para en la tarde, ¿no? Diseñar estas herramientas de acuerdo a cada caso. Pero estos son más o menos los tres que se conocen más. Estas son las herramientas tecnológicas de apoyo. Una que son la comunicación aumentativa y alternativa, que es CAA, que es una aplicación digital, así se llama, Proloquo 2Go, que permite la comunicación mediante símbolos e imágenes de niños no verbales. Entonces, así viene. Hay en español, yo la tenía así, pero es I want, help me, I feel, yo siento, yo quiero, yo necesito, ayúdame. Y a través de esto que están en estas aplicaciones, se puede comunicar el niño. Hay otra que son organizadores visuales, que son como horarios estructurados que se pueden hacer. Nosotros lo podemos hacer sin tener esta como parte visual de la tableta o la computadora. Podemos hacer organizadores visuales en casa simplemente con los horarios como está en el video de María y ponerlo a las 7 te vistes, te levantas y te vistes, a las 8, no sé, ir poniendo por horario y que esté en la recámara del niño para que él sepa qué tiene que hacer y explicarle sus rutinas. Y los lunes vas a ir a esto y los martes es esto. Y entonces todo eso se pone así en un horario que se pega en su recámara o yo qué sé, en la cocina, pero donde tengamos organizadores visuales, que pueden ser igual usados en la tableta o lo que sea. Y un entrenamiento cognitivo, que son juegos y aplicaciones que entrenan la atención, memoria de trabajo, funciones ejecutivas, y sobre todo para niños con TDAH. Pero también lo usamos cuando tenemos, por ejemplo, un TEA de nivel 1. Grado 1. Entonces, podemos usar ya muchas herramientas tecnológicas que están a nuestra mano y que pueden ayudar a nuestros hijos o nietos. Ahora, ¿cuál es la importancia de una intervención temprana? Esta gráfica a mí me impresiona mucho. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué tanto voy a ayudar a mi hijo si yo hago una intervención a tiempo? Dice ahí, si yo empiezo con el diagnóstico a tiempo, que yo les dije, acuérdense que se diagnostica desde los 12 meses, ya se puede diagnosticar.
Entonces, si yo diagnostico en una etapa temprana, tengo el 90% de mejora en las habilidades sociales y de mejora en la comunicación. O sea, como voy a entrar en ese cerebro tan tiernito, pues tengo mucha mayor opción de que se mejore todo. No, casi el 90%, estamos hablando de un 80 y tantos %. A los 3 años ya baja y estamos hablando de un 70% de mejora en habilidades sociales y en comunicación. A los 4 años estamos hablando de alrededor de un 60%. A los 5 bajamos como a un 50% y a los 6 a un 40%. Y así vamos bajando. Por eso es tan importante un plan de intervención temprana, porque entre más pronto hagamos la intervención, más, o sea, vamos a ver mejoría en muchas áreas. Yo les explico mucho y me dicen, a ver, ¿cuál es tu objetivo cuando llega un niño con autismo? Lo primero es ver qué grado es. Muchos ya traen diagnóstico, otros traen trastorno generalizado del desarrollo. Y entonces a mí me parece que si es un tipo de autismo, podemos hacer alguna evaluación, algunas encuestas con la entrevista. Yo hago mucha observación del niño, les hago preguntas que les elaboro a los papás. Y con eso podemos ver más o menos qué grado o si no cumple con todo. Y hacemos todo un plan de intervención. Me voy a ir aquí. Primero con lo que hacemos en CEDESIN y luego me voy a regresar a la alimentación. Yo aquí los trato con neurofeedback. A ver, el neurofeedback es la imagen que se ve ahí, que es el método que utiliza sensores, ¿sí? Donde voy a monitorizar la actividad cerebral y se proporciona retroalimentación en tiempo real. Mejoran sus ondas, mejora su conexión, ¿sí? Que eso es lo que les digo de sinaptogénesis. O sea, mejoro estas redes, mejoro la comunicación del cerebro, de esas sinapsis que estén haciendo, de todas las áreas, que trabajen en conjunto, que trabajen de manera armónica. Entonces eso va a entrenar el cerebro y va a mejorar al cerebro al construir nuevas vías neuronales y mejora la funciones ejecutivas y bueno, todo me va a mejorar. Les doy estimulación magnética transcraneal. Esta técnica, acuérdense, es no invasiva, pero sí utiliza pulsos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro. Y con eso, hagan de cuenta que estoy mandando ondas pulsadas para que esa sinapsis, es como si yo quisiera despertar esas neuronas, que hagan mayor conexión. Y por lo tanto va a mejorar la atención, el lenguaje, el procesamiento de información y se reducen comportamientos repetitivos. Y todo lo que les nombré de ansiedad, depresión y trastorno obsesivo compulsivo, también me va a mejorar. Y bueno, aquí en la clínica yo les hago esquío, que muchos ya están familiarizados con la palabra, que es un sistema de terapia cuántica que tiene protocolos especiales para autismo. Ahora, ¿por qué tiene protocolos especiales? Porque el que lo fabricó, que es el doctor Bill Nelson, el que hizo el esquío hace tantos años, porque yo ya tengo 14 años con el equipo, tenía poco realmente cuando yo empecé con él hace 14 años, y el doctor Bill Nelson, que era el que se encargaba de la inteligencia artificial en aquellos tiempos, ahorita ya está muy común para nosotros, pero en aquellos tiempos se encargaba de toda la inteligencia que manejaba la NASA, y él se encargaba de todo eso. Cuando le dieron el diagnóstico de su hijo con autismo, dijo, ¿cómo es posible que yo, que sé manejar tantas cosas y que hago maravillas para todos los cohetes espaciales y todo eso, y no puedo ayudar a mi hijo? Y entonces él empezó a idear esta tecnología diferente y formó el esquío, que tiene todos los tratamientos alternativos conocidos y tiene protocolos específicos. Evidentemente, el esquío, curiosamente, lo inventó Bill Nelson para tratar el trastorno del espectro autista.
Entonces, yo no se los puse aquí, pero sí se los damos porque nosotros les damos las 3. Me adapto a lo que cada mamá o papá está interesado y damos como esta terapia de manera integral. Entonces, estos son los tratamientos. Claro, necesitamos los planes de intervención que son lo que yo les digo que son estos 3. Entonces, fíjense cuántas cosas hacemos juntos. Por eso les digo, son niños caros y sofisticados, porque cada uno tiene que tener un análisis, cada uno tiene que tener su programa de intervención, cada uno tiene que tener terapias, ¿sí? Y muy probablemente estar en escuelas especiales. O sea, todo tiene que ser especial. Entonces, una vez ya dicho esto, les quiero hablar un poquito, ya para finalizar, de la alimentación. Yo pertenezco al INCA. INCA es la Liga de Intervención Nutricional contra Autismo e Hiperactividad. Es una liga que se hizo, ya saben que nada es coincidencia, todo, nada es casualidad. Se juntaron nutriólogos, neurólogos, psiquiatras, pediatras, gastroenterólogos, papás de niños autistas y con déficit de atención, por eso trata autismo e hiperactividad. Y estos papás especialistas analizaron muchas cosas en sus hijos y curiosamente se empiezan a conocer y se hace esta liga. Y entonces son solo especialistas y qué mejor que son padres de niños con algún trastorno. Entonces nace esta organización que es no gubernamental, sin fines de lucro, que lo que hace es proveer información y formación a las familias con personas en el espectro autista, a profesionales de la medicina, porque nos hablan de tratamiento, nos hablan de protocolos, etcétera. LINCA estudia el cerebro y el sistema digestivo muy a fondo, y ellos determinan que hay 5 alimentos o sustancias que inflaman. ¿Se fijan que en una de las imágenes anteriores decía neuroinflamación? Claro, algo se sabe, porque acuérdense que todo dicen que es genético, dicen que es toxinas, dicen que muchas cosas. Una de las teorías muy importantes es la neuroinflamación. Y esta neuroinflamación, ellos hablan que se ocasiona por sustancias que deterioran las habilidades cognitivas como el lenguaje, la atención, la interacción social, la autorregulación y la madurez del cerebro. ¿Cuáles son estas 5 sustancias? Gluten, ¿sí? Que es una proteína que está en el trigo, en el centeno, o sea, no solo está en el trigo, por eso es que se dice no deberían de comer pan, porque ahí hay gluten, pero también lo tiene el centeno. Colorantes, todo lo que tiene, o sea, si ustedes van y revisan todas las fichas técnicas de nuestros alimentos que están en el súper, tienen colorantes. Conservadores, porque si no se echaría a perder todo y entonces pues no sería rentable para las tiendas de autoservicio. Azúcar, sobre todo la refinada, y la caseína, que es la proteína de la leche. No la lactosa, la caseína, que esa es una diferencia. Entonces, conmigo, evidentemente, llegan los papás y me dicen, pues entonces, ¿qué va a comer? No va a comer nada. Y les digo, sí, todo lo que no tiene código de barras en el súper. ¿Qué no tiene? Carne, pollo, pescado, tortillas de maíz, frijoles, o sea, todo lo que no se ha procesado, porque todo lo demás tiene esto, ¿sí? Y les digo, en vez de azúcar, utilicen otras cosas. Lo nuevo que ha salido, como estos sustitutos que no hacen daño, los pueden usar. Entonces, fíjense, esto, y lo digo porque en general estos 5 deterioran el cerebro, y lo veo en Alzheimer, en Parkinson, y en algunos otros trastornos, sobre todo el déficit de atención, que estos 5 alimentos lo van a perjudicar. Entonces, estas pláticas son para hacer conciencia, son para
que entendamos a los papás y si vemos que el sobrino, el nieto, tiene señales de aviso, porque no veo que tenga un desarrollo, entonces hablar de la manera más bonita y es que revise tu pediatra a tu hijo, que vean, para entrar, como se los dije, hacer la intervención a tiempo, hacer que sea lo más rápido para que corrijamos todas estas áreas y tengamos una mejor posibilidad de que los cambiemos de un profundo a un nivel 1 o a un déficit de atención. En el caso de mi hijo, yo estoy segura que yo entré muy a tiempo. Claro, que me dijeron que era una mamá exagerada, que Javi no tenía nada, me lo criticaron todo el mundo y a mí no me importó. Al año, 10 meses, Javi, estábamos con el neurólogo, porque el pediatra y yo decíamos, no sé qué sea, pero tiene algo raro, no habla, no ve a los ojos, no se entretiene con el televisor. O sea, ¿qué tiene? Algo tiene. Y entonces lo atiende un neurólogo maravilloso, Juan Hernández, en aquel tiempo, les estoy hablando hace 29 años, y entonces él así como que decía, como que se me hace que esté exagerando, señora. Y yo le dije, pues a mí me mandó el doctor Nieto y yo creo que no estoy exagerando porque yo lo veo, es que no habla nada y ya debería de hablar. Bueno, algunos niños se tardan, no, doctora, Javi tiene algo. Le sacaron el electro y efectivamente tenía mucha normalidad, tenía algo que se llaman paroxismos, que es que de repente se desregula todo el cerebro y se ven todas las ondas alteradas. Entonces, Javi empezó a medicarse. El día 1 que Javi empezó a medicarse, ese día Javi habló. Entonces, a mí me parece, por experiencia personal, que si entramos pronto si se necesita medicamento, pues medicamento, si se necesita terapia, pues terapia, si se necesita algún otro plan de intervención, entrarle, de modo que sea lo más pronto posible para habilitar ese cerebro y normalizar todo lo que hay dentro de él. Termino con esto, dice la inclusión, nos lo puso Dari, la inclusión real comienza cuando dejamos de ver diferencias como barreras y empezamos a verlas como oportunidades de aprendizaje mutuo. El autismo es diversidad. Cuando abrazamos las diferencias, construimos un mundo más justo e inclusivo. Pues con esto termino. Permítanme para ya ponerme aquí. Y pues quisiera que me comentaran si tienen alguna duda, cómo los puedo. Muchas gracias, gracias. Qué bueno que sí les gustó. Traté de apurarme porque es muy amplio todo lo que quisiera yo decir aquí. Y ojalá que esto sirva para que podamos diagnosticar de forma más temprana a los niños y que estemos más informados, que no emitamos juicio cuando vemos que un niño está haciendo un berrinche en la calle, cuando veamos que es diferente, cuando veamos que es raro, cuando nuestros hijos tengan compañeritos y, ay, no te juntes con él, o comentarios de ese tipo que hieren mucho. Son niños, necesitan mucho amor, dan mucho amor, y pues yo les invito a compartir todo esto y a estar más informados. No sé si gustan abrir su micrófono, si tienen alguna duda, un comentario. Gracias, doctora. Lupita. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Lupita. Todavía en el tráfico, pues me hiciste recordar muchas cosas, doctora. Efectivamente es un tema, como madre, pues complejo, que en su momento tuve que trabajar, tuve que aceptar, y Diosito lo mandó, pero pues a veces también los padres tenemos que dejarnos de ser las víctimas, porque eso nos paraliza, ¿sabes? Así es. He escuchado mucho y ya no me enojo. Antes me enojaba y me hería. Yo creo que a lo mejor me hería más de lo que me hacía enojar, ¿no? Es que está malito. No sabes cómo Diosito le manda las batallas más grandes a los mejores guerreros. Eso no me consolaba porque soy creyente.
Entonces, pues sí, primero trabajar nosotros como papás, tener un compromiso real de la familia o de quien decida ser familia del menor. En este caso, pues tú sabes que Dari tiene 2 mamás orgullosamente, y que aunque fue difícil en su momento, que ya estaba desorientada como seguramente muchos papás, que no sabían ni para dónde hacerme, pues nunca oculté a Darío, ¿no? Y te lo digo de esta forma muy honesta, porque tengo una prima que también tiene una condición y que seguramente pudo haber avanzado, pero mis tíos nunca le permitieron dar este salto que Dari tiene. Entonces ahora ella tiene 18 años, va a cumplir 18 años la próxima semana, y está en una condición súper distinta. Aunque yo invité muchas veces a mi tía, mira, hay escuelas, mira, y esto, mira, Dari está avanzando, pues no sé si por miedo, por vergüenza, por no aceptarla. Entonces, pues no avanzó, mi prima no avanzó. Creo que podría haber tenido buenas oportunidades, pero los papás no se las dieron, y también a veces soltarlos un poquito. Yo me sorprendí de cambios que ha hecho Darío, que ha aprendido a hacer cosas que un niño regular no lo hace. Claro que mi hijo es especial, pero porque es capaz de hacer muchas cosas que te puedo decir que yo era muy escéptica. Pensé que no lo iba a lograr, y más bien él me vino a enseñar, y siempre le digo que él me vino a enseñar más a mí. Muchas gracias, doctor, y mi compromiso seguirá siendo con Dari hasta mi último suspiro. No tengo miedo de nada. Mientras yo lo siga preparando, temer no es opción. Ay, Lupita, qué increíble escucharte y te felicito mucho. Yo, tú lo sabes, lo he platicado contigo y te respeto mucho a ti y a Normita, y veo todas las ganas que le echen con Dari, y siempre cumplido, siempre puntual, y aquí en las terapias, y la verdad es que sí hemos visto muchos cambios con Dari. Pero tienes razón, o sea, desgraciadamente cuando te dan el diagnóstico o ves algo diferente, hay un duelo impresionante, porque es la pérdida del el hijo, la expectativa de hijo que yo tenía. Entonces es muy doloroso, pero tenemos que sobreponernos a eso. Y si ellos nos escogieron como papás, porque yo siempre digo que ellos llegan a nuestra vida y nos escogen como papás y son nuestros grandes maestros de vida, entonces pues adelante, y como dices, y no lo escondo, y al contrario, y lo llevo a terapias y hago muchísimas cosas para ayudarle, porque por algo está aquí conmigo, y qué bueno que tú tengas así como eso muy en el corazón, porque por eso ha salido adelante ese muchachito. Gracias, Lupita, muchas felicidades y a seguir adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lupita. Me preguntaban que si las aplicaciones cuestan. A mí me parece que algunas sí y otras no. Pueden ver qué aplicaciones en el celular o en las tabletas, que son estos pictogramas, tienen algún costo y no debe ser como muy alto, pero valen la pena. Y hay que ver cuáles convienen más. Si tienen alguna duda, consúltenme y ya puedo ayudarles como a elegir de acuerdo a las características y la edad de sus niños para ver estas aplicaciones. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Muchas gracias, Ana Lau, con todo cariño y excelente, pero excelente aprendizaje. Gracias, Muchísimas Ale. gracias por compartir. Muchas gracias, Ale. Sí, yo espero poderles dejar como un poquito de todo esto que he aprendido en todo mi camino, y que les ayude mucho a los papás y a todos, ¿no? Abuelitos, a todas las personas que pues que quieran informarse y que quieran hasta ayudar, ¿no? A los chicos que pues tienen todos estos diagnósticos, y pues salir adelante los papás con cada uno de ellos. Muchas gracias, Ale. ¿Alguien A ti. más? Pues bueno, les agradezco muchísimo, me da gusto que estuvieron como
varios aquí, somos un grupo lindo. Pues vi nuevos nombres, nuevas caritas, me da muchísimo gusto y ya saben, esta clase se queda grabada y la podemos compartir con familiares, amigos que estén interesados. Gracias, Rubí, igualmente. Y pues ya saben, estoy a sus órdenes y nos vemos para la siguiente clase. Ya les mandaré cuál va a ser el tema que vamos a ver, que espero les guste. Pues les mando un abrazo a todos y muchísimas, muchísimas gracias. Dice Rubí, mi Mateo se identifica con todo lo que pasamos. Sí, así es. Sí, mi Mateo hermoso que ya nos creció. Gracias, Ana Laura. Igual, estamos saliendo adelante con Alexito. Ahí vamos, a echarle ganas. Sí se puede. Y vamos a suavizar como estos diagnósticos y vamos a mejorar todas esas habilidades en los chiquitos para que tengan una vida buena y una vida feliz, que seguro será al lado de ustedes. Que tengan muy buena noche. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Bye, bye.